Damos gracias a Dios, hermano, nuevamente por su infinita gracia, porque su gracia es infinita, su gracia es eterna y su gracia es derramada a través de Cristo en la vida, en el corazón de cada creyente, de cada persona que ha abierto su corazón y lo ha abierto porque ha elegido, predestinado para salvación, para que un día lo abriera en el momento, en el tiempo de nuestro Dios. En el verso 7 del capítulo 1 de Efesios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, dice, en sí mismo. Dice el apóstol Pablo, ya estamos en el verso número 7, en quien dice, tenemos redención. Y esa redención dice que es por su sangre. ¿En quién? En el amado, según nuestro contexto, es en el amado, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es en nuestro Señor, en Él. Y solamente en Él, dice, tenemos redención, tenemos salvación, en Él tenemos ese rescate de esa condenación y muerte eterna, porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y todo aquel que practica el pecado está condenado a la muerte, muerte sin Cristo, muerte en una eternidad. Pero el apóstol Pablo dice, mas la dádiva, dice, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es la redención que Jesús ejerce o lleva a cabo en esa cruz del Calvario a favor nuestro, la que nos rescata de esa condenación, la que nos rescata de esa muerte eterna. Pero también es esa redención de nuestro Señor Jesucristo la que nos libera o nos da liberación. Nos libera de esa maldición que está en la vida de todo hombre, de todo ser, y también nos libera del poder mismo del pecado. Allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, verso 34, dice Jesús mismo, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que comete pecado, dice, esclavo es del pecado. Dice el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, es a través de esta redención que nuestro Señor Jesucristo, el amado, según nuestro contexto, lleva a cabo en esa cruz del Calvario a nuestro favor, la que nos da salvación, la que nos rescata de esa condenación, pero también la que nos liberta del poder de las garras del pecado. ¿Por qué? Porque es Cristo quien verdaderamente nos hace libres. Y nadie más. No es nadie más. Es Cristo quien lleva a cabo esta obra redentora. Y lo hace, dice Pablo, a través de su sangre, por su sangre. Esta redención, vemos entonces que es por medio de su sangre, de la sangre de Cristo. No es la sangre de nadie más. Oigan, nadie más murió para darte salvación. Es la sangre de Cristo la que fue derramada.
Y esa es, o era la única forma de llevar a cabo esta redención a través de la sangre de Cristo. Oigan, y la única sangre que podía llevar a cabo tan grande salvación es la sangre de Cristo. Y es Cristo entonces quien muere. Es Cristo quien cuelga de ese madero. Es Cristo quien es crucificado, quien es traspasado, quien derrama su sangre, quien muere para llevar a cabo esta obra redentora a favor de todos aquellos los que habían sido ya desde la eternidad elegidos, predestinados para salvación. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice el escritor a los Hebreos, y casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, entonces dice, no hay perdón de pecados. No hay libertad. Por eso es que Cristo lleva a cabo esta obra redentora a nuestro favor, para darnos salvación, para darnos libertad, para rescatarnos de esa condenación que estaba sobre nosotros. Y es por su sangre, es la sangre de Cristo, es Cristo mismo, el Hijo amado de Dios, quien muere en esa cruz del Calvario para darte vida, para darte libertad, para darte esa seguridad de una vida eterna en la eternidad a su lado. Es Cristo y nadie más. Es Cristo quien murió, es Cristo quien derramó su sangre y nadie más. Y la hace voluntariamente. Voluntariamente Cristo derrama su sangre. Voluntariamente Cristo entregó su vida y lo hizo para redimirnos. Lo hizo para redimir a cada una de las personas que desde la eternidad el Padre, en su soberanía, en su elección, había dispuesto ya. Y estaba en esos momentos libertándonos, dándonos salvación y vida eterna. Y es Cristo quien muere. Es Cristo quien derrama su sangre. Es Cristo quien nos da salvación, quien nos da vida eterna. Es Cristo quien entregó su vida voluntariamente para darnos salvación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 28, dice, porque esto, dice, es mi sangre del nuevo pacto. Habla a nuestro Señor Jesucristo de ese nuevo pacto. Un pacto de gracia, pero un pacto unilateral. Es decir, de Dios con Dios mismo. Por su gracia, en su gracia. Y dice, esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión, para perdón de qué? De los pecados. Es la sangre entonces de Cristo que derrama en ese sacrificio, en esa cruz del Calvario, oigan, la que nos da el perdón de nuestros pecados, la que nos da salvación, la que nos liberta del poder, de la opresión, del pecado. Es la sangre de Cristo mismo. Y dice que Él la hace, dice, por muchos. Notemos, ¿quiénes son muchos? Esos muchos son aquellos que desde la eternidad han sido ya elegidos, predestinados para salvación. En el capítulo 20 también de Mateo,
el verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino dice, para servir y para dar su vida, dice. Oigan, de una manera voluntaria, nadie lo obligó. Voluntariamente, Cristo, dice, dio su vida. Y lo hizo, dice, en rescate por muchos. Dio su vida para rescatarnos. A cada creyente que desde la eternidad ya había sido elegido, ya había sido predeterminado para salvación. Cristo muere para llevar a cabo esta obra redentora, para que esa obra fuese aplicada a nosotros, para darnos salvación, para darnos liberación y para asegurarnos un lugar con nuestro Señor, con nuestro Salvador, en esa ciudad celestial. Y lo hizo, dice, para rescatarnos. Lo hizo por amor. Dice primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6, el cual, entendamos Cristo, se dio a sí mismo, dice, en rescate, dice, por todos. ¿Quiénes son todos? El total o la totalidad de elegidos, de predestinados para salvación desde la eternidad. Dice que Jesús se dio a sí mismo voluntariamente, por amor, por obediencia a su Padre. Recordemos que es la obediencia a su Padre, la cual o en la cual Dios se complace y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Dice, Él se dio voluntariamente y lo hizo para rescatarnos, para redimirnos, para librarnos de esa muerte eterna, de ese tormento eterno, de ese lugar de tinieblas, de perdición. Cristo se dio a sí mismo. Y lo hizo por mí, lo hizo por ti, lo hizo por cada creyente. Ese sacrificio. Él murió para darte salvación, para darte vida eterna. Es su sangre la que nos limpia de pecado, la que nos liberta de la condenación, la que nos da salvación. Y Él lo hizo voluntariamente, porque Él quiso. Lo hizo por amor a ti, porque te amaba, porque me amaba. Por eso murió, para darte vida, para darte salvación. El amado, nuestro Señor, sufrió por causa de nuestro pecado, pues Él es quien tomó nuestro lugar en ese madero, porque verdaderamente quien merecía esa muerte no era nuestro Señor Jesucristo, no era el Hijo de Dios, sino cada uno de nosotros merecíamos ese tipo de muerte. Pero Él tomó tu lugar, Él tomó nuestro lugar. Él sufrió, Él pagó el costo de esa salvación y lo hizo voluntariamente. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por cada creyente desde la eternidad, ya predispuesto para salvación. Por eso lo hizo el Señor. Allá el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21,
Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? El amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. Por nosotros, por amor a nosotros. Para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Oigan, para que la justicia de Jesús fuese nuestra justicia. Para que en el momento de que nosotros abrimos o abramos nuestro corazón al Señor, esa justicia de Cristo sea nuestra justicia. Y delante de Dios nos presentemos justificados. No porque seamos justos, sino que porque la justicia de Cristo es nuestra. Por esa razón, Él es digno, hermanos, de toda alabanza. Por esa razón, Él es digno de toda honra, gloria y honor, que debe de salir de cada corazón agradecido, oigan, al darse cuenta de ese sacrificio, de esa obra redentora que Cristo hizo a nuestro favor. De nuestro corazón debe de brotar, debe de salir alabanza, gloria y honra por lo que Él hizo a favor nuestro. Debe de salir gratitud por ese sacrificio, por ese sufrimiento que Cristo pasó, oiga, por causa nuestra y por haber ocupado nuestro lugar. Pablo sigue diciendo, ahora dice, el perdón, dice, de pecados. El perdón o la remisión de nuestra transgresión. Es la redención. Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Es su sangre la que hace posible el perdón de nuestros pecados. Oigan, sin redención no hay perdón de pecados. Pero gracias damos a Dios, gracias demos a Cristo por esa obra, por ese sacrificio que Él hizo para darnos ese perdón de pecados, para darnos salvación, para hacernos verdaderamente libres. Gracias demos a nuestro Dios, porque sin esa obra estaríamos totalmente todavía condenados a esa muerte eterna, a ese lugar de tormento, de sombras, de tinieblas, de fuego. Y es la redención la que marca la diferencia. Es la redención la que define nuestro lugar en la eternidad. Es la redención. Es el sacrificio de Cristo. Por Él obtenemos entonces el perdón de nuestras transgresiones. El perdón de pecados. Por Él, por su sangre, por ese sacrificio. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, dice el verso 22, yo deshice, dice, como una nube tus rebeliones. ¿Quién dice? El Señor. Dice yo deshice, dice, como una nube tus rebeliones, tus faltas, tus transgresiones, tus pecados. Así como se deshace una nube.
Dice el Señor, Él los deshizo. Miqueas 7, verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Quién? Él, el Señor. Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él, el Señor, notemos, sepultará nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Dice, y los echará, dice, en lo profundo del mar, dice, todos nuestros pecados. Y es a través, entonces, de la redención de Cristo. Es a través de esa obra, en esa cruz del Calvario, es a través de esa sangre que es derramada, como nosotros obtenemos el perdón de nuestras faltas, de nuestras iniquidades. Y como obtenemos esa salvación que nos asegura una vida distinta totalmente al lado de nuestro Señor. Y los pecados que han sido perdonados, que han sido quitados, dice, están en lo más profundo del mar. Allí están sepultados, dice. Dice Pablo, que todo esto lo hizo, dice, según las riquezas, según la abundancia de su gracia, de su favor. Gracia del Padre. El Padre perdona y lo hace conforme a las riquezas de su gracia, dice. Oigan, cuánta gracia, cuánta abundancia de gracia el Señor ha derramado y seguirá derramando sobre cada uno de nosotros. Gracia sobre gracia. Gracia infinita. Y todo, entendamos, todo o toda esta gracia es en base o a través de su Hijo amado, Jesucristo. Como cada uno de nosotros obtenemos esta gracia de nuestro Señor. Pablo dice en el capítulo 1, verso 8 de Efesios, dice que hizo sobreabundar, dice, notemos, que hizo superabundar, ¿qué cosa? Su gracia. Dios hizo superabundar, sobreabundar su gracia a través de su Hijo amado. Y lo hizo, dice, para con cada uno de nosotros. El creyente entonces, aquel que ha sido predestinado desde la eternidad para ser adoptados hijos de Dios, goza hoy y seguirá gozando por toda la eternidad. Este sobreabundar, este superabundar de la gracia de Dios derramada a través de su Hijo a favor nuestro. Y notemos, dice, en toda, dice, no es en parte, dice, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué te hizo abundar, dice, en toda sabiduría e inteligencia? Para que tú conozcas, para que tú entiendas la verdadera voluntad de Dios sobre tu vida, sobre nuestra vida. El apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 1, verso 9, dice, por lo cual también nosotros,
Desde el día, dice, que lo oímos, no cesamos, dice, de orar por vosotros. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Notemos cuál es la oración de Pablo para con los de Colosas. Que sean llenos, dice, del conocimiento de su voluntad. Que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién? Cada creyente, cada verdadero hijo de Dios tiene que ser lleno de este conocimiento, de la voluntad de Dios. Tiene que ser lleno de la sabiduría e inteligencia espiritual. Cada creyente. Y esa debe ser nuestra oración, hermanos. De esa manera nosotros debemos de orar al Padre. Señor, dame de tu conocimiento. O permíteme, Señor, conocer tu voluntad. Señor, capacítame con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para conocer, para entender tu verdadera voluntad en mí o para conmigo. Esa es la oración que nosotros debemos de hacer. Yo te puedo preguntar, ¿qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que le pides? Pídele conocimiento, pídele sabiduría, para que conozcas y entiendas. A veces no basta con que digas que conozco, debes de entender cuál es la verdadera voluntad de Dios para contigo. Por eso debemos de pedirse al Señor. Pero dice que Él ha dado. Él hizo, dice, sobreabundar, superabundar su gracia, la gracia que es a través de su Hijo, para con cada creyente, para con cada elegido. Dice, en toda sabiduría e inteligencia. Dice el verso 9, dándonos a conocer. ¿A quién? A sus hijos. El misterio, el secreto, dice, de su voluntad, de su determinación, de su propósito. Oigan, el Padre no lo guardó para sí. El Padre lo reveló, lo ha revelado o se lo dio a Pablo. Y Pablo a los efesios. Y no nada más a los efesios, sino a cada creyente a través de los tiempos. Le ha sido revelado, dice, el misterio de la voluntad de quién? De Dios, del Padre. Y hoy nosotros conocemos ese misterio. Hoy nosotros como creyentes conocemos cuál es la voluntad, la determinación, el propósito de Dios para con nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Señor se lo reveló a Pablo. Dice en el capítulo 3 de Efesios, verso 3, que por revelación, dice, me fue declarado. ¿Qué cosa? El misterio, dice. Como antes lo he escrito brevemente. Este misterio, Dios se lo reveló a Pablo, para que Pablo a su vez lo revelara a todo creyente, a todas sus iglesias, para que cada uno de nosotros conozcamos este misterio, esta revelación que viene no de Pablo, sino de Dios mismo.
y es para cada creyente. Este misterio que ha sido revelado es el plan de salvación de Dios desde la eternidad. Ese es este misterio. Y ha sido revelado. Dios tiene un plan de salvación desde la eternidad para con cada uno de nosotros. Dios desde la eternidad te eligió, te predestinó para salvación. Y en el momento, en el tiempo de Dios, se llevó a cabo esta salvación. Y este misterio que ha sido revelado tiene que ver entonces con la salvación de Dios en la eternidad o a través de toda la eternidad. Es su gracia, notemos, que hizo sobreabundar en cada creyente, en el corazón de cada creyente, para que abriera su corazón, para que cayera de rodillas reconociendo al Señor, para que abrazara los pies de su Señor. Este es el misterio que ha sido revelado, que Dios le reveló a Pablo y Pablo nos lo reveló a nosotros. El plan de salvación de Dios en la eternidad. Oigan, Dios tenía un plan, un propósito para tu vida y para mi vida y para la vida de cada creyente. Dios ya lo tenía. Ese plan, ese propósito era que tú fueses salvo. Y Él en su momento aplicó a través de Cristo esta gracia que hizo sobreabundar para que tú en su momento, a través de su palabra, abrieras su corazón. Abrieras ese corazón y dijeras, Señor Jesús, ven a mi vida. Entra en mi corazón, Señor. Ese es el misterio. Este misterio es el propósito eterno de Dios. Tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con poner todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Es el misterio que Dios le reveló a Pablo y que Pablo lo ha revelado a cada creyente. En el verso 10, ahí mismo de Efesios capítulo 1, dice, de reunir, de resumir todas las cosas, dice, en Cristo, bajo el señorío de Cristo. Ese es el misterio. Ese es el propósito de Dios en la eternidad. Reunir, dice, todas las cosas bajo el señorío de Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, dice. En el 11, en Él, entendamos, en el Padre, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces el misterio del cual habla Pablo es el propósito eterno de Dios que tiene que ver con la salvación, con que un día el Señor en la eternidad nos predestinó, nos eligió para salvación y un día, en el tiempo del Señor, aparecimos nosotros en la historia y en su momento abrimos nuestro corazón y esa gracia que sobreabunda de Dios a través de Cristo
fue aplicada y sigue aplicada y seguirá aplicándose en nuestra vida hasta la eternidad. Ese es su propósito. Ese es el misterio. Y dice que este misterio es según su beneplácito, según su satisfacción, según su deleite, según su deseo. La revelación de este misterio, entonces, al igual que la predestinación o la elección, es conforme al beneplácito del Padre. Es conforme a la satisfacción del Padre, al deleite y al deseo del Padre. Oigan, y de nadie más. El que tú seas salvo hoy es gracias al beneplácito de Dios desde la eternidad. Porque a Dios así le plació. Porque Dios desde la eternidad se deleitó con elegirte. Porque fue su satisfacción elegirte a ti. ¿Vio algo en ti? No. ¿Hiciste algo tú para merecerlo? No. Es según su beneplácito. Tanto este misterio como tu elección es según el beneplácito del Padre. Y a través de ese beneplácito, el Padre es quien manifiesta su amor. El Padre es quien manifiesta su satisfacción, su deleite, su beneplácito. Al planear desde la eternidad todo para hacer posible tu redención, tu salvación. La salvación, la redención de todos los que un día estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La redención, la salvación de todos los que un día vivíamos en miseria, en ruina espiritual. Y lo único que nos esperaba o el pago a esa forma de vivir, a esa conducta, era la muerte. Muerte eterna en un lugar de tormento. Pero según el beneplácito, según el deleite, según el deseo de Dios, era derramar abundantemente de su gracia en tu vida, dándote a conocer este maravilloso misterio de salvación. Para que tú abrieras tu corazón, para que tú cayeras de rodilla postrado delante de Dios y dijeras, Señor, aquí estoy, Señor. Reconozco que necesito de tu gracia, Señor, para vivir. Reconozco que solamente en Cristo y a través de Cristo es como yo puedo obtener esta salvación. Y aquí estamos, hermano. Y así como un día nosotros estábamos faltos de la gracia y misericordia de Dios, así hoy en día hay muchos que necesitan de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en sus vidas. Es tiempo de compartir este misterio de salvación con estos faltos de la gracia de Dios. Es tiempo de compartir, hermanos. De gracia recibimos un día, de gracia debemos nosotros de dar. Este es el misterio. Así como Pablo recibió a través de esa revelación este misterio de salvación y lo reveló a cada uno de nosotros.
Y nosotros cuando lo entendimos, cuando lo comprendimos, abrimos nuestro corazón al Señor. De esa misma manera nosotros hoy compartamos, hermanos, este misterio. Manifestemos al mundo entero que es a través de Cristo, a través de la redención de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, cómo es posible que nosotros seamos libertados de esa esclavitud del pecado. ¿Cómo es posible que nosotros obtengamos esa salvación y vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su sangre? Y no es a través de nadie más, es a través de la sangre de Cristo. Y ese es el misterio que Pablo reveló, recibió y reveló. Es el misterio que nosotros hemos recibido y tenemos que revelarlo también. Dice que este beneplácito, dice Pablo nuevamente, regresamos, dice, el cual se había propuesto, determinado, dice, en sí mismo. Este beneplácito, hermanos, al igual que toda bendición espiritual, al igual que esa elección y predestinación, al igual que esa adopción en Cristo, en el amado, es su beneplácito. A Dios le plació, bendecirnos. A Dios le plació rescatarnos. A Dios le plació bendecirnos con toda bendición espiritual. A Dios le plació elegirnos desde la eternidad y hacernos sus hijos. Y en su momento, revelarnos este misterio de salvación. Y todo esto es a través de su amado, a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Oigan, y es para su gloria y para su alabanza. Alabemos, hermanos, a nuestro Dios. Glorifiquemos con nuestra vida, con nuestro testimonio a nuestro Dios. Porque todas estas cosas, esta elección, todo lo que Él ha puesto, ha ordenado con anticipación para nuestra salvación, es en base a su infinito amor y a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Démosle gracias, alabemos, glorifiquemos su nombre. Y digámosle, Señor, no tengo más que darte, Señor, más que este corazón, Señor, que reconoce que un día, Señor, tú lo libraste de la muerte y el castigo eterno. Digámosle, Señor, gracias. Y digámosle, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir vidas que traigan gloria, honra y alabanza a tu nombre. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo. Al ver todo esto, lo que Dios desde la eternidad ha preparado para nosotros. No queda otra cosa más que caer de rodillas ante su grandeza, ante su majestad, ante su poder. Que ese sea, hermanos, nuestro deseo, nuestro anhelo, no nada más por hoy, sino por siempre. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén.